Fue uno de los grandes episodios de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Pese a estar en inferioridad, en una proporción de 10-1, una pequeña guarnición de tropas británicas e indias plantó cara al poder del ejército imperial japonés. Aquellos hombres estaban al borde de la derrota. Pero iban a luchar hasta la muerte. Lo que estaba en juego era de vital importancia. En caso de una derrota británica, la India y toda su riqueza en recursos quedarían a merced de los japoneses. En cuanto a los japoneses, tenía que dispararles a ellos antes de que me disparasen a mí. Así de simple. Esta es la historia de cómo los japoneses asediaron el pequeño pueblo indio de Kojima. A apenas unos metros de distancia separaban las trincheras británicas y japonesas. No había escapatoria. Se trataba de ganar o morir. El heroísmo de un puñado de soldados británicos e indios marcó uno de los momentos culminantes de la guerra en el Extremo Oriente. Marzo de 1944. Los norteamericanos estaban obligando a los japoneses a replegarse en el Pacífico. El ejército imperial se encaminaba a una posible derrota en la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes había sido vencido. En un intento desesperado por alcanzar la victoria, fijaron su atención en los británicos y en la India. El comandante japonés en la región, el general Mutaguchi, confiaba en provocar un levantamiento contra los británicos en las provincias orientales del país. Bengala había sufrido una grave hambruna el año anterior y los británicos eran muy impopulares por la forma en que la habían gestionado. Mutaguchi tenía con él a Subhas Chandra Bose, el líder del Ejército Nacional Indio. Esperaban que toda Bengala se sublevase, les diese la bienvenida y les ayudase a librarse de los británicos. Mutaguchi estaba firmemente convencido de que aquel día podía ser el primero de una serie de pasos en la India, no solo para evitar que los británicos invadiesen Birmania, sino para provocar la caída absoluta del Raj. Los japoneses comenzaron a concentrar sus tropas a menos de 200 kilómetros de la India, junto al río Chingwin, en Birmania. Para llegar a Bengala, su avance tendría que atravesar Kojima, un apacible puesto colonial del Raj británico. Kojima, ubicada en las faldas del Himalaya, estaba habitada por el pueblo nativo de los Naga. Y estaba gobernada por los británicos a través del comisionado Charles Posey. Charles Posey era el prototipo de alto funcionario inglés, trasplantado a las montañas Naga, un lugar imposiblemente remoto y salvaje. Era un hombre muy querido por los Naga. Era alguien en quien confiaban para impartir justicia. Posey vivía de forma idílica, en un chalet con un enorme jardín y una pista de tenis. Los británicos consideraban Kojima como un retiro agradable, alejado del calor de las llanuras y de cualquier peligro inminente. Pocos se imaginaban que el pueblo estaba en el punto de mira de los planes de una invasión.
Los japoneses no esperaban ninguna resistencia en Kojima antes de conquistar la base británica de Dimapur, situada a 80 kilómetros de allí. El plan de Mutaguchi era avanzar rápidamente a través de Kojima, de Dimapur y después la India. No estaban preparados, ni mucho menos, para una campaña larga, porque daban por supuesto que capturarían Dimapur y obtendrían todos los suministros desde allí. El 16 de marzo de 1944, el comandante japonés, el general Mutaguchi, ordenó el inicio de la invasión. 65.000 soldados avanzaron por 3 frentes a través de las montañas y aniquilaron a las primeras fuerzas británicas. El ataque japonés estaba planificado meticulosamente. Enviaron a un joven oficial a reconocer la zona, y cuando iniciaron la invasión ya contaban con puentes prefabricados sobre todos los ríos que debían cruzar. Eso demuestra con qué detalle habían planificado su avance. Los japoneses progresaron rápidamente a través de la tupida selva de las montañas Naga. A 2 días de camino de Kojima, un ambicioso general, Miyazaki, desvió a sus tropas de avanzadilla para impresionar a sus comandantes. Atacó el pequeño pueblo de Sanshak, donde estaba apostada la 50ª Brigada de Paracaidistas. Miyazaki tomó una decisión. Creo que fue la decisión más importante en la campaña en el Extremo Oriente. Pensó, si capturo Sanshak, me cubriré de gloria. Lo haré rápidamente y luego seguiré en dirección a Kojima. Fue un error fatal. El regimiento de la 50ª Brigada de Paracaidistas luchó heroicamente en Sanshak, resistiendo durante 8 días y retrasando el avance japonés. Para el ejército imperial fue un shock descubrir que el enemigo estaba dispuesto a defenderse con semejante ferocidad. En Sanshak, cuando entré en las posiciones del enemigo, vi los cadáveres de japoneses y británicos. Estaban unos encima de otros. Casi 500 soldados japoneses perdieron la vida. Fue una batalla totalmente innecesaria para los japoneses. Podrían haber esquivado fácilmente Sanshak y eso habría significado llegar a Kojima a tiempo y con sus fuerzas intactas. La batalla no solo retrasó a los japoneses, sino que además, unos planos encontrados en el cuerpo de un oficial japonés desvelaron la enorme invasión del norte de la India que acababa de iniciarse. Ante la magnitud del avance, un escalofrío recorrió la espina dorsal del mando británico. El responsable de la división oriental del ejército británico en la India era el general Bill Slim. Solíamos llamarle Tío Bill. Y a él le encantaba que le llamásemos Tío Bill. Nos decía, podéis ganar. Los japoneses pueden ser derrotados y vais a ser vosotros quienes vais a conseguirlo. Y así fue. Slim tenía como un halo de eficiencia y de determinación que creo que cualquier soldado raso era capaz de reconocer. Nunca prometía nada que no pudiese conseguir. Slim comprendió que los japoneses tenían una debilidad fundamental: los recursos.
El hecho de luchar contra norteamericanos y chinos en diversos frentes había reducido desesperadamente los efectivos y suministros con los que contaba el ejército imperial. Slim dijo, la forma de derrotar a los japoneses es luchar allí donde nosotros somos más fuertes y ellos son más débiles. El plan de Slim era desgastar a las fuerzas japonesas hasta el punto de que perdiesen todo su fuelle. Todo su plan consistía en resistir las embestidas japonesas. Slim dejaría avanzar a los japoneses sabiendo que en algún momento se quedarían sin comida ni munición. Para ello era crucial proteger los suministros británicos de Dimapur, para que no cayesen en manos japonesas. Slim se dio cuenta de que no había defensas suficientes en Kojima y, sobre todo, que Dimapur estaba en peligro. Así que, apresuradamente, llamó a las unidades de la 5ª División India, entre las que estaban los Royal West Kents. Las metió en aviones y las envió en dirección a Kojima. Los Royal West Kents eran un prestigioso regimiento británico, conocidos en el ejército como los Sucios 50. Habían heredado ese nombre de sus predecesores, el 50º Regimiento de a pie de la Reina de las Guerras Napoleónicas, que vestían puños y cuellos negros, que les manchaban la cara cuando entraban en combate. El soldado Les Crouch tenía 20 años cuando se unió a los West Kents. Éramos los Sucios 50. Allí donde hay problemas, allí están los West Kents. Dunkerque, el norte de África, e incluso 6 meses en Irak. El comandante de la sección de infantería, Peter Doresa, era subteniente en aquel regimiento. Tuve el privilegio y el gran orgullo de formar parte de aquel batallón. Había un gran espíritu. Jack Locke se alistó en los West Kents a los 19 años y sirvió como sargento de intendencia. No creo que hubiese una unidad mejor que los West Kents. Todos para uno y uno para todos. Los West Kents fueron enviados rápidamente a Kojima y comenzaron a excavar defensas alrededor de un pueblo que no estaba ni mucho menos preparado para la guerra. Nos bajamos de los camiones muy rápido y subimos a la colina. Había algunas trincheras excavadas parcialmente y otras que estaban terminadas. Algunas con protección, otras no. Nuestra tarea inmediata fue mejorarlas. Los japoneses estaban ya a pocos kilómetros de Kojima. Pero antes de que los West Kents hubiesen terminado su labor, el mando británico adoptó una decisión extraordinaria. Retiraron a los West Kents de Kojima y los enviaron a Dimapur, a 80 kilómetros de distancia. Había discrepancias sobre qué era más importante proteger. Nos enviaron a Dimapur. Había confusión, sí. Nadie sabía qué estaban haciendo. Nadie sabía nada. Nadie se dio cuenta de lo cerca que estaban los japoneses. El encargado de organizar la retirada de la compañía D de los West Kents fue el mayor Donald Easton. No estaba al tanto de lo que pensaban los generales, pero supusimos que se había armado algún follón, que probablemente había algún enfrentamiento entre dos generales y que nosotros éramos títeres. El comisionado, Charles Posey, estaba furioso. Kojima y el pueblo naga, que tanto le importaba, quedarían a merced de los japoneses. Mientras los demás civiles huían del pueblo, Posey permaneció allí como desafío.
Se negó a irse. Dijo, no, son mi gente y me quedaré con ellos. Y eso hizo. Le protegían 2 lanceros Naga. El 4 de abril de 1944, el ejército japonés abrió fuego contra las trincheras del perímetro que rodeaba la cadena montañosa de Kojima. Los Weskens fueron enviados inmediatamente de vuelta desde Dimapur a gran velocidad y recibieron la orden de ocupar las mínimas defensas que habían excavado. En cuanto bajamos de las camionetas nos dispararon. De hecho, 2 de los míos resultaron heridos por el camino. Así que nos vimos inmersos en el fragor de la batalla desde el primer momento. Di la orden a mis hombres. Si ninguno ha escrito su testamento, os sugiero que lo hagáis esta noche. Una pequeña voz dijo, creo que no debería decir ese tipo de cosas, señor. Creo que no fue muy bien recibido. Los Rajputs indios, los Gurkhas y los fusileros de Assam también fueron destinados a Kojima para reforzar la defensa de los Weskens. Pero la mitad de los integrantes de la pequeña guarnición no eran combatientes y 15.000 soldados japoneses se cernían sobre ellos. Entre los 1.500 hombres había muchos que ni siquiera tenían armas. Eran cocineros, limpiadores, administradores de todo tipo que habían quedado atrapados dentro del perímetro y ya no podían escapar. Tenía un tipo que estaba obviamente aterrorizado. Era la clase de hombre que nunca en su vida habría pensado en ser soldado. Así que le dije que me siguiese a todas partes. Supongo que en la Primera Guerra Mundial habrían ordenado que lo fusilasen, pero en este caso pensé que podría ser útil en algún momento. Al cabo de solo 2 días, los japoneses rodearon Kojima. Nada más entrar el batallón en Kojima, los japoneses cortaron el camino y desde ese momento estuvimos rodeados. Estábamos bajo asedio japonés. La guarnición británica e india tendría que enfrentarse por sí sola a una división completa del ejército japonés. Nos atacaban intensamente. Nos bombardeaban todo el día, sin descanso. Fue muy duro. El hecho de que te disparen artillería de 75 milímetros desde posiciones abiertas situadas a menos de 1 kilómetro de distancia es letal y terrorífico a la vez. Tras una noche de bombardeos japoneses sobre el perímetro de Kojima, los británicos se vieron obligados a replegarse. Después de que el ejército británico se retirase, algunas de las trincheras quedaron vacías, así que las utilizamos. En cuanto te asomabas podían dispararte. Sin embargo, el riesgo de morir no disuadía a la mayoría de los soldados japoneses. Vimos a los japoneses en el primer ataque. Se habían infiltrado en una especie de zona de talleres. Y fue entonces cuando Peter Doresa se ganó su cruz militar. Mi sargento y yo disparamos contra aquel almacén. Lo acribillamos con una ametralladora Bren. Y después lideré un ataque, les lanzamos granadas
Y los japoneses huyeron. Para el resto de la compañía y para mí fue sencillo disparar contra ellos. Y si no recuerdo mal, había 44 japoneses muertos a nuestro alrededor. Los ojos del mundo estaban puestos en la India y el intento de invasión de los japoneses. Slim sabía que la pequeña guarnición de Kojima sería insuficiente para contener a la enorme fuerza de infantería japonesa que estaba atacando la ciudad. Slim no tardó mucho tiempo en reconocer que aquel iba a ser un problema significativo. Fue en ese momento, a los pocos días de la llegada de los japoneses, cuando la segunda división británica, que estaba apostada en la zona occidental de la India, recibió la orden de comenzar a desplazarse en tren hasta Kojima. La mayor parte de la segunda división estaba a más de 3 kilómetros de distancia. Necesitarían una semana para llegar a la región en tren. Tras 5 días de cruentos combates, Kojima había pasado de ser un bonito pueblo de montaña a un campo de batalla asolado. Todo aquel que estuviese fuera de una trinchera o un búnker corría el riesgo de recibir un disparo en apenas segundos. La regla por la noche era que si estabas fuera de tu trinchera, se te consideraba un enemigo. Todo el que corriese entre las posiciones podía recibir un disparo. Tampoco podían dejar las trincheras por el día por la amenaza de los francotiradores. Los francotiradores japoneses eran omnipresentes y no solo disparaban con rifles, sino también con cañones y armas de gran calibre. Y eran muy precisos. Enfrente de mi búnker había un árbol. Me apoyé contra el árbol y evidentemente un francotirador me vio. Tuvo que ser un instinto o algo así, pero el caso es que me incliné un poco hacia adelante y entonces se escuchó... Me dijeron, ¿estás bien? Y respondí, sí, estoy bien. Ha fallado. Y me quité la camisa y la tenía totalmente chamuscada por la espalda. Y dije, ya me parecía que quemaba un poco. El 13 de abril de 1944, 56 soldados británicos e indios murieron en un solo día a causa de los bombardeos y disparos. Pero la guarnición de Kojima siguió luchando. Los japoneses confiaban en arrollarlos gracias a su superioridad numérica. No esperaban la resistencia y la valentía con la que se encontraron. En los ataques nocturnos capturábamos las trincheras una por una. Pero los contraataques del ejército británico eran feroces. Eran formidables. Un soldado británico fue condecorado con una Cruz Victoria por enfrentarse él solo a los japoneses durante el asedio.
El soldado de primera Harman atacó a los japoneses. Asaltó un puesto de ametralladoras y mató a todos sus integrantes. Y después, al día siguiente, volvió a intentarlo. Pidió a su sección que le cubriesen y se lanzó colina abajo, a bayoneta calada. Disparó a 2 o 3 japoneses, alcanzó con la bayoneta a otro y hubo uno que huyó. Regresó caminando y diciendo, me he cargado a unos cuantos. Y le dijeron, corre, corre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Por desgracia, los japoneses le dispararon por la espalda. Subió la colina y murió en mis brazos. ¡Corred! Era un hombre muy valiente. Tras 3 días de asedio, el plan de Slim comenzó a funcionar. Los japoneses eran incapaces de hacer llegar los suministros a la línea del frente. Teníamos muy poca comida. Solo teníamos una pequeña cantidad de arroz. Nos veíamos obligados a comer hierba todos los días. Los Weskens también se estaban quedando sin provisiones ni munición. Pero Slim ya había previsto el problema. Con el apoyo norteamericano, los aliados dominaban los cielos. La gran innovación táctica de Slim fue utilizar el poder aéreo para una finalidad que hoy en día damos por sentada. Si tienes a tus tropas aisladas, puedes sobrevolar por encima y dejar caer los suministros. Comida, munición, recursos médicos. Slim comenzó a hacerlo para luchar contra los japoneses. Y estos no sabían cómo responder, porque por primera vez se enfrentaban a tropas británicas e indias que no huían. Luchaban, resistían y recibían provisiones desde el aire. El agua era la principal preocupación para británicos y japoneses, pues en Kojima no había ninguna fuente natural. Toda el agua que llegaba iba para la cocina. Teníamos algo así como media taza al día. No podíamos lavarnos. No podíamos afeitarnos. No podíamos hacer nada. No nos quitamos la ropa en todo el tiempo que estuvimos allí. Apestábamos totalmente. Las colinas de Kojima quedaron cubiertas por los restos de los suministros aéreos. Sin embargo, no solo los británicos dependían de ellos. A veces, los paracaídas caían entre las trincheras británicas y las japonesas por error. Cuando eso pasaba, los hambrientos soldados japoneses se abalanzaban sobre ellos. Había queso, chicles y tabaco dentro. Oh, están disfrutando de todo eso, pensaba yo. Perder la comida y el agua a manos de los japoneses ya era difícil de asumir. Pero es que además, los suministros incluían otros productos vitales. Nos dijeron que la munición para nuestros morteros venía en los paracaídas rojos. ¡Oh, Dios! Y vimos cómo los paracaídas rojos caían sobre las líneas japonesas. Y recuerdo que dije a alguien, o que alguien me dijo, nos devolverán esa munición muy pronto. Y así fue. El sufrimiento en ambos bandos comenzaba a pasar factura. Lo peor de todo realmente eran los heridos, los gravemente heridos, porque no podíamos sacarlos de allí. Debían permanecer allí tirados, en las trincheras, y muchos de ellos resultaban heridos por segunda vez.
Hubo un momento que fue terrible. Había una enorme trinchera donde los médicos estaban operando a los hombres gravemente heridos. Y una bomba de mortero cayó sobre la trinchera y los mató a todos. Es difícil entender el grado de sufrimiento real en aquel momento durante el asedio. En aquel lugar había nubes de moscardones que descendían sobre los cadáveres. Olía a sudor, a mugre, a cientos de hombres asustados y hacinados. No había ni dónde enterrar los restos humanos. Ocasionalmente, los británicos veían a los japoneses saliendo a prender fuego a sus propios muertos. Y eso aumentaba esa sensación de horror apocalíptico sobre el campo de batalla. El perímetro de Kojima empezó a desmoronarse. Los Weskens y los soldados indios tuvieron que retroceder hasta el cuartel general de su división, el chalet de Charles Poucy. Los pocos soldados restantes recibieron la noticia de la llegada a la zona de refuerzos, concretamente de la segunda división, que intentarían poner fin al asedio japonés sobre Kojima. Los Weskens estaban desesperados por recibir ayuda. Teníamos esa sensación de, bueno, seguro que llegan mañana. Y entonces llega al día siguiente y piensas, bueno, entonces será mañana. Y pasa otro día y así sucesivamente. Mucha gente pensaba así. Yo lo hacía. Para entonces, las trincheras enemigas estaban a apenas 100 metros de la pista de tenis de Poucy. Parecía solo cuestión de tiempo que los británicos cayesen definitivamente. Todas las noches los japoneses nos atacaban. Por las mañanas descubríamos que había pequeños grupos de japoneses apostados casi a nuestro lado. Eran increíblemente valientes los japoneses. También podríamos decir que imprudentes. Hasta el final, seguimos capturando trincheras británicas. Yo me preguntaba cómo el bando británico podía mantener su espíritu de lucha. La línea del frente entre británicos y japoneses estaba tan próxima que los dos bandos luchaban prácticamente codo con codo. Un hombre estaba en una trinchera en la pista de tenis y los japoneses capturaron esa trinchera. Se quedó tirado en el fondo de la trinchera, pero seguía vivo. Los japoneses se pasaban el resto del día luchando encima de él. Pero cuando se hizo de noche, salió corriendo y regresó con el bando británico. Así de cerca estaban. Los japoneses lanzaron una oleada tras otra de ataques kamikazes contra la última línea de defensa británica. Al mirar al otro lado de aquella pista de tenis, veías venir una horda de hombres gritando. Y sabías que cuando llegasen hasta ti, te atacarían con una ferocidad increíble. Los japoneses llegaron a las entradas de nuestros búnkers, vertieron gasolina
y prendieron fuego. Fue terrible porque se podía escuchar a los hombres gritando. Todo mi pelotón había muerto. Todos. El 16 de abril de 1944, tras 12 días de brutal enfrentamiento, el asedio de Kojima entró en su fase final. Disparabas, disparabas y disparabas. Y cuando te quedabas sin munición o tu arma se atascaba, seguías matando, como hacían muchos, con hachas, con palas, con bayonetas, con la culata del rifle. Esa clase de ferocidad en el cuerpo a cuerpo fue habitual en Kojima, especialmente en la pista de tenis. Conscientes de la brutalidad de los soldados japoneses contra los prisioneros, a los últimos efectivos de los Weskens no se les pasó por la cabeza la posibilidad de rendirse. Ninguno de mis hombres me dijo en ningún momento: oiga, señor, esto es una estupidez, tiremos la toalla. No era una opción. Considerábamos que los soldados japoneses eran elementos peligrosos con los que debíamos acabar. A pesar de mantener el espíritu intacto, los Weskens sabían que, a menos que los refuerzos llegasen pronto, no podrían seguir resistiendo. Lo que nos preocupaba realmente era saber cuánto tiempo podríamos aguantar. Pero obviamente no podía expresar ese sentimiento. No es esa la labor de un oficial que tiene que mantener motivados a los suyos. Aquellos hombres estaban al borde de la derrota. Era así como se sentían. Creo que era una cuestión de horas. Y entonces, el 18 de abril de 1944, escucharon la llegada de la unidad principal de la esperada Segunda División a través del valle. De repente se escuchó una especie de agradable estruendo a lo lejos y después... eran 2 divisiones de artillería que estaban cerca, bombardeando las posiciones japonesas. Era música para nuestros oídos. Fue fantástico. De hecho, todavía me emociono solo de pensarlo. Los Weskens y los soldados indios, agotados y heridos, fueron finalmente evacuados de Kojima. Para los supervivientes, fue una gran evasión contra todo pronóstico. Pero muchos no tuvieron tanta suerte. Salimos de una trinchera listos para marcharnos. Y el tipo que estaba a mi lado fue asesinado. Y eso ocurrió justo al final. Podría haber sido yo. Fui uno de los afortunados. Los regimientos de la Segunda División, incluidos los regimientos Punjab, Dorset y Royal Berkshire, habían puesto fin al asedio de Kojima. El coronel del regimiento Berkshire dijo: he visto a la guarnición de Weskens marchando colina abajo. Todos ellos sin afeitar, demacrados y con los uniformes sucios, pero con sus armas en la mano. Me sentiría orgulloso de tener a esos soldados a mi mando.
y me pareció maravilloso. Puede que el asedio hubiese terminado, pero la batalla no estaba ni mucho menos acabada. Los japoneses reforzaron sus defensas sobre el terreno, decididos a no ceder ni un palmo de terreno ante la segunda división. Los japoneses defendiéndose eran inamovibles. El propio Slim describe a los japoneses como hormigas guerreras. Había que capturar todas las trincheras, una por una. Había que revisar todos los cuerpos para comprobar que estaban muertos. La pista de tenis siguió siendo la línea del frente, hasta que el cuerpo de ingenieros reales británico consiguió abrir una ruta para subir un tanque a la colina. Estábamos perdiendo el espíritu de lucha sin la comida. Y finalmente llegó el tanque enemigo. Subió hasta nuestras trincheras y nos disparó. Fue muy eficaz en las colinas para el ejército británico. Con miles de muertos. Y los soldados supervivientes incapaces de seguir luchando a causa de la inanición y la falta de munición. El 3 de junio de 1944, los japoneses finalmente se retiraron. Estábamos casi muertos debido al hambre. Vi muchos cadáveres en los ríos. Todos murieron de inanición. El camino de regreso a Birmania se conoció como la Ruta de los Huesos. 30.000 de los 65.000 soldados iniciales de Mutaguchi murieron durante la campaña. La magnitud de la derrota en Kojima es lo que importa realmente. Para los japoneses fue un golpe demoledor. Al ejército imperial japonés nunca le había pasado nada semejante. Psicológicamente, el impacto sobre los japoneses fue devastador. Fue allí donde los japoneses se vieron frenados. A pesar de todos sus avances a través de Singapur, Malasia, Birmania, fue un simple batallón del ejército británico quien los detuvo. Pensaban que su superioridad numérica era suficiente para derrotarnos, pero no tuvieron en cuenta la valentía de los soldados británicos que dijeron: «Al diablo, no vais a echarnos de aquí». Todos los años, los últimos veteranos de Kojima se reúnen en la Catedral de York para recordar a los caídos. Hicimos nuestro trabajo. A fin de cuentas, se trataba únicamente de eso. Hicimos nuestro trabajo y lo hicimos bien. Gracias a la valentía y a la determinación de unos pocos centenares de soldados, los japoneses fueron derrotados por británicos e indios por primera vez. Para los Huesquens y los soldados de la segunda división, Kojima sigue suponiendo un momento crucial en sus vidas.
Cuando pienso en ello me pongo a llorar. Los hombres del general Slim se hacían llamar el ejército olvidado, pero su historia nunca se ha olvidado. El monumento a los hombres que murieron en Kojima dice: cuando vuelvas a casa, háblales de nosotros y diles que por su futuro entregamos nuestro presente.